¿Cómo les va? Buenas tardes. Aquí estamos comenzando esta semana, otra emisión de Los Días Contados, en un día muy particular porque hace exactamente 49 años se producía lo que la historia conoce como el Rosariazo, ¿no? Y para conocer de aquellos detalles y para trazar alguna semblanza, y no sé si un paralelo, pero sí ver cuál era la reacción de la comunidad rosarina en un momento muy particular, ¿no?, de la vida política de la nación, vamos a contar con la presencia de un historiador. Cuando hemos conversado en otros momentos con algunos de los protagonistas, ¿no?, algunos de ellos ya mayores, otros lamentablemente que no están, pero para ver, por cierto, qué ha dejado como saldo aquellas jornadas que comenzaron y se fueron hilvanando en distintos lugares del país. Lo de Rosario tiene relación con un episodio de Corrientes, con la reunión de estudiantes luego, con asambleas, con el episodio de Bello. El día de hoy se cumplen 49 años del asesinato de un chico de 15 años llamado Blanco de apellido, ahí a la vuelta del Eteocho, en la puerta de lo que era el viejo Sanatorio Palace, que ahora hay una playa de estacionamiento. Los manifestantes estuvieron intentando copar la jefatura, luego fueron al edificio del Eteocho y el rectorado que estaba ahí enfrente. Una movilización realmente impresionante para tener presente que había una suerte de cordón y represión policial que limitaba efectivamente esa congregación, ¿no? Una semana después, un poquito más, el 29 fue el Cordobazo y ya eso tuvo otro ribete, otro perfil y otro protagonismo, fundamentalmente de sectores obreros, con el desenlace que todos conocemos. Y que si muchos no lo conocen o lo tienen vagamente en su memoria, lo vamos a estar recordando seguramente la próxima semana. El otro entrevistado va a ser Alejandro Grandinetti, diputado nacional del partido de Sergio Massa, que en su momento en el debate por las tarifas expuso las ganancias extraordinarias que tenían las empresas de electricidad. Ahora que Aranguren ha vuelto a hablar de que habrá que desembolsar 40.000 millones en subsidios, tratando de apaciguar los ánimos en el Senado de la Nación, que suponemos esta semana dará la sanción definitiva a lo que ya viene con media sanción de la Cámara de Diputados, que es ponerle freno al tarifazo y retrotraer los valores al año pasado. Eso por un lado. Por otro lado, sigue, por supuesto, la perspectiva de una semana en donde va a salir corriendo otra vez al Fondo Monetario el ministro Nicolás Dujovne, después de que ha sido, no sé si la palabra es ascendido, sostenido, bancado, como ustedes quieran, ¿no?, pero lo nombran como coordinador de todo un gabinete que antes tenía varios frentes abiertos, ¿no? Por un lado Sturzenegger, por otro lado el propio Caputo, antes que ellos el jefe de gabinete Marcos Peña con sus dos alfiles, Quintana y Lopetegui, una serie de dispersión de toma de decisiones que evidentemente conspiró contra las perspectivas de un gobierno que venía haciendo slalom, ¿no?, esquivando algunas cosas y se puso de frente una situación económica que no pudo controlar. Lo que llama la atención, en realidad no llama ya la atención, lo que sí creo yo es ya una suerte, digamos, de blindaje, de amianto de los propios funcionarios del gobierno, es que en la reunión que van a mantener a partir de mañana, después de esa reunión que haya de gabinete partiendo rumbo a Washington con Christine Lagarde, es que van, más que el mejor equipo de los últimos 50 años, diría yo el equipo con un nivel de desfachatez nunca antes visto en la historia de la Argentina, teniendo en cuenta que lo que el presidente llama el mejor equipo de los últimos 50 años es una suerte de drink team, dije drink, no dream, ¿no?, porque se reúnen en la happy hour para cambiar informaciones acerca de dónde es mejor llevar la plata, evadiendo al fisco y eludiendo los controles del Estado. Realmente es espeluznante que no se le mueva el pelo a nadie cuando se publica, como se publicó hoy, una nota a prueba de desmentidas por los periodistas que la firman, Santiago O'Donnell y Tomás Lukin, que son los que participan del consorcio también de los periodistas internacionales sobre el tema de Panama Papers. Entre otras cosas, Santiago O'Donnell, además de ser un notable periodista especializado en temas internacionales, es uno de los mejores amigos de Julian Assange. Digo esto porque me parece que vale la pena tener esa referencia. Es más, Santiago, con quien tenemos una relación de muchos años de laburo, sobre todo, y su hermana María O'Donnell, pasa las Navidades con Julian Assange en Londres, en la Embajada de Ecuador en Londres, porque está ahí confinado. Assange está perseguido y no puede salir. Bueno, hoy publica algo que realmente, insisto, llama la atención y yo lo voy a reproducir tal cual. Dujovne, que tiene su plata en el exterior y que lo ha dicho, lo ha blanqueado, lo ha declarado, sin que se le mueva un pelo,
tiene como colaboradores al secretario técnico del Ministerio de Finanzas, que es el abogado Carlos Augusto Loturco, uno de los que está en la primera línea. Ahí lo tienen, porque además estos señores andan por la vida con absoluta impunidad. Este hombre tiene una firma, también offshore, que está declarada, 3 en realidad, en Caimán, en Delaware y en Panamá. Este caballero, ¿no?, que ocupa un cargo de secretario de Estado. Avanzamos hacia otro. Fernando Casani es asesor de Loturco y tiene el 50% de esa misma sociedad. Otro integrante, el secretario de Finanzas, porque hay 3 secretarias de Finanzas, que es Santiago Bausili. Desde que llegó a la función pública, además, Bausili sigue cobrando el bono del Deutsche Bank, ¿no? Su empresa anterior a que lo había contratado le está dando un bono compensación. Bueno, este hombre tiene una offshore que se llama Laguna 19. Habría que ver después los nombres, ¿no?, a qué responden, pero este también tiene su offshore. Y el tercero de los secretarios del Ministerio de Finanzas, que es el de Servicios Financieros, que en realidad ahora dejó esa vacante porque se fue nada menos que a ser jefe de la AFIP, o sea, el que controla los impuestos de todos nosotros, se llama Leandro Cuccioli. Y Leandro Cuccioli también tiene una cuenta offshore, miren qué lindo Leandro, en las Islas Caimán, también en Bermudas, y ha declarado fondos de inversión. Bueno, estos 3 son los funcionarios que, además del propio Nicolás Dujovne y Luis Caputo, que tiene la gerencia además de varias compañías offshore y que dicen que no son ni buenas ni malas, son los que se encargan de la economía del país y van a ir a hablar con Christine Lagarde. Christine Lagarde es amiga y fue compañera de estudios de Bruno Le Maire. ¿Quién es Bruno Le Maire? Ustedes dirán, esto parece una película, ¿no? Y la verdad que es tragicómico, porque si no fuera trágico sería cómico. Bruno Le Maire es el ministro de Finanzas de Francia, que en la reunión de ministros de la Comunidad Económica Europea hace algunos meses propuso que no se permita más la asistencia de ministros, ni de funcionarios, ni representantes de ningún gobierno que sean titulares de paraísos fiscales, de cuentas en paraísos fiscales, en guaridas fiscales, en realidad esta matufia de las offshore. Al ministro Le Maire secundó con su iniciativa, en la reunión que hubo efectivamente de ministros de la Comunidad Europea, Pierre Moscovici, que es italiano y es el comisionado de Asuntos Económicos de la Comunidad Económica Europea. Y todos firmaron eso. Y todos los ministros, el de Francia, el de Inglaterra, el de Italia, dijeron, muchachos, acá no viene ninguno que tenga un offshore. Si vos tenés un offshore, macanudo, tenés tu offshore, si en tu país te dejan, no es delito, no se sabe si está bien o está mal, esa dualidad, esa pacatería, bárbaro, acá no viene ninguno. Y le recomienda al Fondo Monetario Internacional, y esto es lo más interesante, porque acá firman además 300 economistas del mundo, entre ellos Tomás Piketty, que es uno de los más grandes economistas de los últimos tiempos, Angus Deaton, el último premio Nobel de Economía, que el Fondo Monetario y el Banco Mundial no asistan a los países cuyos negociadores y representantes sean titulares de fondos en guaridas fiscales. Christine Lagarde a lo mejor no se enteró de esto, se habrá levantado para ir al baño. El Fondo Monetario, como dicen, ya no es el mismo, evidentemente ya no es el mismo, pero lo cierto es que hoy viajan muchos de estos señores, que hemos visto ya sus rostros, a reunirse con el Fondo Monetario Internacional para recibir las instrucciones del crédito que va a permitir determinar o, en todo caso, controlar la turbulencia, porque ese es el calificativo financiera que ha tenido la Argentina en los últimos días. Créame que más allá de lo que pasa en el fondo, no hay antecedente en el mundo de una delegación, de un equipo económico, de un staff donde todos los integrantes, casi como si fuese una condición sine qua non, tengan paraísos fiscales o cuentas en los paraísos fiscales. Y alguien va a decir, bueno, ¿qué le va a decir el presidente? ¿Y qué le va a decir el presidente? Si el presidente también tenía su dinero en los offshore, en los paraísos o en las guaridas fiscales. Este es el tema, ¿no? Sin embargo, hay mucha gente que está reconfortada porque ya la señora que hablaba todos los días por cadena nacional ya no habla más. Eso por lo menos ya pasó. Lo otro, veremos. Hacemos la pausa. Cuando volvamos, Alejandro Grandinetti con nosotros, candidato a intendente, no candidato a gobernador. Lo cierto es que hoy es diputado de la Nación, ¿no? Y vamos a estar charlando con él.
Bueno, muy bien, nos acompaña Alejandro Grandinetti, diputado de la Nación. Hola, Pablo. Antiguamente colega nuestro. Exactamente. No tan antiguamente, hasta 2 años y medio, claro, hace muy sí. poco. Y Igual con muchas ganas cuando te escuchaba la editorial. Sí. Hacía tiempo que no escuchaba una buena editorial. Bueno, vos en el Congreso hiciste algunas referencias a las empresas Sí, claro. que hicieron negocios importantísimos con Sí. el tema de las tarifas cuando piden más todavía, ¿no? Claro, Votaron. ¿cuál era la trampa? La verdad que te escuchaba muy bien, algunos de ellos incluso estuvo en la bicameral con el tema de cuando vino Caputo, ¿no? Que se levantó... Sí, con lo del papelito se Lo del ofendió, papelito. se la dieron, le dieron un Cuando- rastrón y el tipo la sí. mandó adentro, ¿no? Porque se ofendió Sí. la diputada. Bueno, ahora lo que estamos tratando es de que vuelva y que realmente explique. Fue una barbaridad, ¿no? Escucharlo a un ministro de Finanzas que te diga, mire, los paraísos fiscales funcionan como una suerte de cajas de seguridad para guardar la plata. Sí, con una cajita de seguridad. Es más, tenemos que hacer una reivindicación de Aranguren, que fue el primero que dijo, no traigo la guita ni Ni de aunque me ninguna maten manera, acá, porque este país no es confiable. Es visto como- a hoy, eso es tenía marxismo. información calificada. Eso es marxismo, pero de Groucho. Cuando Groucho Claro. dijo, yo jamás sería socio de un club que aceptara a un tipo como yo en el club, ¿no? Exactamente. Eso es más o menos lo que hizo Aranguren. Y queda demostrado que es poco serio en función de lo que está ocurriendo, ¿no? En realidad fue un esquema armado financiero y en donde está todo articulado para tener una renta en dólares fenomenales. La primera 7.000 millones de dólares que vos vendiste en 2 días era para que se vayan con el dólar a 21 pesos. Claro. ¿Para qué? Y se va a saber quiénes son, ¿no? Y son los mismos que terminan siempre beneficiándose con esto. Siempre beneficiándose Pero con con esto. nombre de firma Y cuando y vos todo, hablabas, ¿no? Los grupos. Cuando vos hablabas de tarifa es lo mismo que pasaba con el tema de Pharmacity y Quintana. O sea, ya no es una cuestión de conflicto de intereses. Lo que estamos diciendo es que hay problemas realmente muy, muy graves. ¿Qué era lo que nosotros estábamos planteando en el tema tarifas, Pablo? Cuando vos haces el componente de la tarifa, por ejemplo en el tema del gas, y decís, ¿cuál es el precio en boca de pozo que vos pagás? Porque lo que estás aumentando es en el tramo mayorista y en el transporte, no en la distribuidora, que es menor. Pero al subirte en el componente inicial de boca de pozo, el precio de boca de pozo, te cambia toda la tarifa. Vos sacar el gas en el Golfo de San Jorge o sacártelo en Neuquén no sale lo mismo. Y te han equiparado los costos, que dicho sea de paso son casi 3 veces más que el costo de boca de pozo en dólares que en Estados Unidos. Habría que ver cuál es el diferencial que tenemos. Y te lo ponen el precio más caro, de donde sale producción mucho más caro. Con lo cual ahí ya te empiezan a robar en función de lo que puede llegar a ocurrir. Sí, yo creo que a esta altura, viendo que el ministro de la Producción y Combustible era el CEO de Shell, viendo que Quintana acá con Pharmacity, está el CEO de LAN, el problema no es político. El Deutsche Bank con es el ministro de ético, Finanzas. es moral. Sí, la claro. diferencia no son políticas, doctrinarias, filosóficas, si John Stuart Mill, Adam Smith, Marx, Keynes. No, esto es antes. Bueno, es de ético, de moralmente, ¿no? Es ético que se lleve a una práctica concreta, porque ahora lo que ocurre es que efectivamente, luego de 2 años y medio, 86.000 millones de dólares de deuda nueva que vos tomaste, llegamos a una situación en la cual tenemos que asistir al Fondo Monetario Internacional. Sí. Y recordemos que el fondo no te presta plata. No, y llega a los portazos y te ponen la grilla y te dice, pon la tobillera. Eso, exactamente. ¿Sí? Te sacan la tarjeta de crédito. O sea, y Dice, te ponen bueno, la a partir de tobillera y ahora- te dice, si vos te movés, Claro. te fichamos. A ver qué hace con los jubilados, Exactamente. qué hace con las empresas del Estado, qué hace con El fondo déficit. tiene un solo, no es el BIF, no es el BID, no es el Banco Mundial, no te presta para escuela, no te presta para ruta, te presta solamente para que vos puedas pagarle Pagarle. a los que ya le tomaste Sí, en sí, el ámbito sí, financiero. Sí. Y eso Un es lo que, cobrador. por eso vos decías, es una cuestión ética, pero además de ser una cuestión ética es un negocio. Y es un negocio Sí, por plantado eso. para una concentración económica vinculada principalmente al negocio de las LEVAX, los fondos golondrinas. Lo primero que hicieron, no sé si lo había hablado con vos, porque lo he hablado tantas veces, de hecho hay proyectos, si vos te vas a nuestros proyectos que hemos presentado en la Cámara de Diputados, pedíamos informes sobre por qué lo habían realizado y pedíamos que se cambie esto. Uno de los primeros proyectos de Macri cuando asumió fue eliminar la permanencia de 360 días de los fondos que llegaban a la República Sí, Argentina. te podía ir cuando quería. A los Y la 10 segunda minutos. fue eliminar el encaje del 30% que hizo Duhovne. Cuando nosotros salimos del default técnico que teníamos, obviamente iban a llegar capitales, por el solo hecho de salir del default técnico, que era lo que ocurrió en el 2005, cuando salimos del default, cuando empezamos a pagar. Sí. Pero en ese momento, con Roberto Lavagna, con Aldo Piñanelli, dijeron, no, miren, sabemos que efectivamente estos capitales van a llegar, que son buenos a veces cuando llegan, Sí, cuando no lo sienten pero venir. se piran. Cuando se te van Se con te todo lo que quedan vos mal, hiciste. por supuesto. O sea, armaste una estructura para que Sí, el una negocio sea- ingeniería para el negocio financiero Exactamente. extraordinario. Bueno, vamos a hablar un poquito de la provincia. Te Lo que volvés quieras. a la provincia, a los pagos.
¿candidato a intendente o candidato a gobernador o a vicegobernador? Porque si yo te digo lo que se comenta, ¿no? Se comenta entre colegas y entre dirigentes políticos, que en algún momento Perotti quería que vos fueras el vice de él. Entonces, bueno, podría ser. Otros querían que caminara a la ciudad de Rosario en nombre de un sector que en alguna medida no está cercano ni al socialismo, pero tampoco a Cambiemos. Y lo último es que has tenido conversaciones con gente vinculada al Frente Progresista o a otras fuerzas que quieren hacer una suerte de gran interna versus Cambiemos, ¿no? ¿En dónde estás parado, Alejandro? Ahora como diputado, pero de todas maneras como diputado nacional. Sí, sí. Pero de todas maneras, volviendo a Rosario y a la provincia de Santa Fe, creo que la principal respuesta o el quiebre que va a haber es sobre un modelo que propone Cambiemos y un modelo apostando a la producción nacional, al trabajo, a entender que efectivamente el motor del PBI de la República Argentina es el mercado interno. Bien, pero desde ese lugar estamos, sí. Están los del Frente Progresista y los socialistas, algunos radicales, los del masismo, el peronismo, Ciudad Futura, algunos sectores de izquierda, eso es. Sí. Una suerte de el resto del mundo, para decirlo de algún modo, ¿no? Como se arman los partidos. Sí. Que sí, el macrismo versus los que no están con el macrismo sería. No sé si es darle entidad al macrismo contra el macrismo. Lo Bueno, que yo pero creo no se puede construir con ello. Yo creo que demostraron de que no sirve ese modelo. Creo que este modelo nos llevó en 2 años y medio mucho más rápido de lo que la mayoría creía, incluso de muchos votantes de Cambiemos. Porque la amplia avenida del medio dejó de existir como tal. Bueno, pero sin embargo sí ahí se está hablando de una tercera vía nuevamente. Vos fijate que, o de una superación de esa grieta, que sea una suerte de U, dar vuelta a la U a una suerte de joroba, ¿no? O sea, lo superás hacia arriba, de esa tercera posición. Lo que se necesita es que podamos superar esa antinomia de la grieta que teníamos anteriormente. En la ciudad de Rosario, hoy tenemos tasas que están duplicando prácticamente el nivel de asesinatos del resto de la República Argentina. Si a la violencia que por ahora está encapsulado en el crimen organizado, le agregás la posibilidad de que tengas conflictividad social, porque efectivamente vamos a un escenario de mayor recesión. Sí, por supuesto. Rosario es el primero que despega en momentos de bonanza económica y el primero que se traba. Cuando hay convulsiones es donde más se nota. Con lo cual, digo, cualquier razonamiento, más allá de la arquitectura electoral, Pablo, cualquier razonamiento tiene que pensar de que efectivamente va a ser una ciudad muy difícil y una provincia muy difícil de gobernar de aquí en el futuro. Con respecto a los dirigentes que hablamos, obviamente hablamos con todos. De todas maneras, creo que falta bastante todavía. Bien. No mucho. Octubre, noviembre será cuestión de tomar decisiones. Es este año cuando hay que empezar a trabajar. Sí. Dejando de lado ya definitivamente la idea de la reforma constitucional en la provincia, que no va a ser. Exactamente. Pero ahí estás hablando de arquitectura electoral. Lo que no puede, por lo menos yo no entiendo, es, y vos sabés que cumplís los 4 años y demás, que creo que tenés que cumplir, tenés que ser razonable con los tiempos que vos te estás planteando. Lo que no puede ocurrir es que sea solamente un amontonamiento de dirigentes. No, por supuesto, porque después no sirve además. Exactamente, y creo que se nota. Y creo que vamos a llegar a una situación realmente muy, muy difícil. ¿Crees que el Senado va a votar lo que ustedes ya le dieron media sanción? Sería muy bueno que así lo haga. Y además sería muy bueno que lo entienda el presidente. Inexorablemente, Pablo, va a haber una transferencia hacia los precios, si efectivamente seguís manteniendo tarifas dolarizadas, y va a haber una disminución del poder de compra real del salario. Las dos ecuaciones son absolutamente necesarias para que efectivamente no agravemos el tema. El gobierno te dice, acá tenemos un problema fiscal. Y nosotros estamos convencidos, con Roberto Lavane, con Aldo Pignanelli, con diferentes referentes de la economía, incluso algunos internacionales, que esto es un problema de matriz económica y productiva. Sí. O sea, cómo te insertás en el mundo productivamente y cómo defendés tu mercado interno. ¿Qué hicimos nosotros? Abrimos las importaciones de forma irresponsable, generamos condiciones para que venga el capital financiero. Sí, levantaron los impuestos a las retenciones, a todo eso y demás, que no se sabe dónde se reemplaza. Cambiaste 400. Sí, va para atrás. Cambiaste 400 posiciones arancelarias, Pablo. Está claro. Con lo cual tenés un problema que cada vez que importás más, lo que tenés es un problema que necesitas más dólares para pagar esas importaciones y a su vez estás generando menos empleo en la República Argentina. Vamos a seguir charlando más seguido acá. Dale. Y después te voy a contestar cuando tomemos la decisión de esa pregunta tan concreta. Macanudo, gracias por venir. A ustedes les decimos que venimos tras la pausa, que el relojito que está ahí abajo anda mal, porque son las 14:23. Y los últimos 6 o 7 minutos del programa los vamos a dedicar a charlar con el profesor Gustavo Guevara sobre el rosariazo. Ya venimos. Bueno, muy bien, habíamos dicho, no queríamos dejar pasar una fecha tan importante, ¿no? Para la sociedad, nuestra sociedad, como es el rosariazo. Gracias por venir, Gustavo. No, al contrario. Yo hacía una introducción acerca de
supuestamente cuándo comenzó. Es muy lábil, ¿no? Porque es el 20 con lo que pasó en Corrientes, después se avanza, pero hoy es un día fundamental, crucial, hace 49 años, porque es cuando matan a este chico de 15 años ahí a la vuelta de la esquina de Córdoba de Italia, ¿no? En una manifestación que fue reprimida y en donde además estaba prohibido movilizarse, igualmente fue cantidad de gente. Nos gustaría contextualizar un poco qué pasaba en esos días en la ciudad, que no era muy distinto a lo que pasaba en el resto del país, ¿no? Claro. Bueno, obviamente que estamos hablando del año 1969, es el contexto de una dictadura militar, una de las tantas que hubo en la Argentina. En aquel momento el general Onganía ejercía la presidencia. El ministro de Economía era Krieger Bacena. Adalberto. Y en 1967 anunciaba de que se había conseguido un stand-by con el Fondo Monetario Internacional por 125 millones de dólares. Es decir, estábamos en una situación de represión típico de aquellas dictaduras, claro, donde estaban proscriptos todas las expresiones democráticas, y se va a dar una combinación muy particular en ese año que tiene que ver con la represión hacia la universidad y la represión hacia el movimiento obrero. Estamos viendo imágenes de la época, ¿no? En blanco y negro naturalmente, que son realmente impresionantes, porque uno reconoce los lugares, ve la ropa, los atuendos, la gente, el corte, el cabello y demás, y dice, bueno, pasaron casi 50 años, el año que viene habrá seguramente acontecimientos especiales por la conmemoración y demás. Pero había efectivamente una base social muy definida. Había estudiantes por un lado, luego se agregaron los sindicatos, inicialmente la CGT los argentinos, ¿no? Correcto, porque... Digamos, para ser justo con la historia, ¿no? Porque sí, no son todos iguales. Lo que hay que pensar es que, bueno, nosotros siempre hablamos de la existencia de dos rosariazos, uno en mayo y el otro posterior en septiembre. Sí, en el segundo rosariazo. Claro, sí. En este primer rosariazo hay una composición que tiene una parte mayoritaria estudiantil y también el aporte de expresiones como la CGT de los argentinos. Claro. Una central de trabajadores que tenía a la cabeza Raimundo Ongaro. De los gráficos. Claro. Un hombre de una claridad conceptual tremenda, ¿no? Efectivamente, en Rosario estaba un dirigente de mucho peso como Quagliaro. Claro, el gringo Quagliaro de ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado, Pablón, Piccinini de Villa. Efectivamente. Toda esa gente, ¿no? Un sector del movimiento obrero combativo, ¿no? Que hoy tiene algún remedio, digamos, o algún correlato, pero que estructuralmente respondía a una minoría, como hoy son esos grupos dentro de la CGT de los gordos, para decirlo de algún modo, ¿no? Efectivamente, había un sector de la CGT oficialista, claro, que era partidario de, bueno, colaborar abiertamente con la dictadura militar. Había un sector que tenía una táctica más de golpear y negociar, que era el caso del bandorismo. Claro. Pero bueno, estaba esta otra corriente de opinión dentro del movimiento obrero y que planteaba fundamentalmente la necesidad de enfrentar abiertamente los planteos de la dictadura. Guevara, ¿y qué dejó como saldo esto para la sociedad rosarina aquellas jornadas? La de hoy, cuando mataron a este chico blanco, que venía antes de la muerte de Bello, que por eso fue la movilización también. ¿Qué quedó como saldo? Porque la semana que viene te vamos a volver a llamar para hablar del Cordobazo, que ahí ya vimos cuál es el desenlace, ¿no? Mediano plazo. Bueno, acá lo que fue muy importante me parece que en primer lugar frente a un gobierno que quería imponer un ajuste atroz y un silenciamiento a cualquier forma de protesta y resistencia, la gente se volcó a la calle a través de los sindicatos y de los centros de estudiantes y lograron colocar un hito. Que este hito se potenció sin duda cuando el 29 de mayo... Fue Córdoba con los obreros Renault y todo eso, ¿no? Hay un texto del Noni Ceruti, que sí, es un historiador, que él plantea que hubo alrededor de 3.000 personas en este rosariazo primero. Bien. En ese segundo... De septiembre vamos a tener 300.000. Claro, se notó. Gracias por venir, Guevara. No, fue breve el tiempo, pero vamos a charlar la semana que viene cuando sea el Cordobazo. A disposición. Muy amable. A ustedes les agradecemos que nos hayan acompañado. Mañana, como siempre, a las 2 de la tarde estamos aquí con los días contados. Gracias.